Estamos para platicar con ustedes en nombre de la ley. En esta ocasión nos encontramos en el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, donde nos ha invitado el director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, con quien platicaré de temas muy interesantes sobre el mercado bursátil. Muchas gracias, José Oriol Bosch, por permitirnos estar aquí contigo y platicar sobre estos temas. Gracias. Al contrario, Pepe, gracias por estar aquí con nosotros. Oriol, yo quisiera que nos platicaras de entrada qué es la Bolsa de Valores y en qué se distingue, porque a veces nos confundimos, lo que es una casa de bolsa de lo que es la Bolsa de Valores en sí misma. De acuerdo, claro que sí. Bueno, mira, primero te voy a decir, la bolsa es una institución privada, es una institución que opera con un título, con una concesión del gobierno federal. Tenemos un título que nos otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder operar. La bolsa lo que hace es poner en contacto toda la oferta y toda la demanda de recursos, y entonces lo que buscamos nosotros, nuestro objetivo principal es financiar empresas. Lo que queremos es, y tenemos un objetivo último y una responsabilidad social para poder apoyar, para poder contribuir en el crecimiento económico, en el desarrollo del país. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues nosotros tenemos, y ahí voy a la pregunta que me hacías, los inversionistas o los emisores, que son los que o tienen los recursos o necesitan recursos para poder crecer o para poder desarrollarse o para una empresa nueva, ellos van a las casas de bolsa, y las casas de bolsa son las que vienen con nosotros. Entonces, un inversionista no viene directo a la bolsa a operar. El inversionista va a una casa de bolsa, tiene un contrato de intermediación bursátil con una casa de bolsa, y la casa de bolsa es la que opera por cuenta de todos estos inversionistas. Ese contrato que abro con una casa de bolsa es como aquellos contratos que abro con los bancos, ¿verdad? Es decir, voy, deposito mi dinero y ya es la casa de bolsa quien se encarga de destinarle una inversión en tal o cual valores de tal o cual Exactamente. empresa. Las casas de bolsa tienen sus asesores. Hay algunas diferencias. El contrato es diferente en el que tienes en un banco como depositante, como ahorrador, a inversionista a través de una casa de bolsa. Y en la casa de bolsa hay un asesor que es el que te ayuda, porque ahí hay una diferencia, hay un panorama mucho más amplio que yendo al banco. Y voy a explicar las diferencias. Si tú vas a un banco, tú vas al banco con tu dinero, con tus depósitos, tú lo depositas en un banco X y tú no sabes qué está haciendo el banco con esos recursos. El riesgo que tú tienes es el riesgo del banco, de la institución financiera que tú escogiste. Si el banco llegara a quebrar, vamos a suponer, bueno, hay un seguro hasta por cierto monto, pero es el único riesgo. ¿Qué va a hacer el banco con esos recursos? Se los puede prestar a un señor que quiere un crédito hipotecario para comprar una casa, se lo puede prestar a una empresa, puede hacer un montón de cosas con esos recursos. En la casa de bolsa es diferente. Tú vas a una casa de bolsa y abres un contrato de intermediación bursátil, y entonces tú decides en qué vas a invertir. Entonces tú sabes perfectamente si vas a invertir en unos títulos de deuda, en un certificado bursátil de una empresa en particular de tal sector, y tú sabes el nombre de la empresa, tienes información de la empresa de forma periódica, tienes información sobre quién está quién es el management, quién está dirigiendo esa empresa. Tienes mucha información sobre esa empresa, tanto para deuda como para capitales, y tú eres el que toma la decisión de dónde quieres poner ese dinero. La diferencia es que tienes riesgos que pueden ser mayores, pueden ser menores, pero también los rendimientos pueden ser mucho mayores. Los bancos, por ejemplo, son uno de nuestros principales clientes dentro del sector tanto de deuda como de renta variable, que son las acciones. Tenemos nosotros varios bancos. Entonces tenemos bancos, tanto de banca comercial como banca de desarrollo, que emiten títulos de deuda, certificados bursátiles en la bolsa. Y también tenemos algunos grupos financieros y bancos que tienen sus acciones dentro a través de la bolsa. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes diferencias.
Y para abrir una cuenta en una casa de bolsa se necesita muchísimo dinero. No, y esa es una buena pregunta. Ni para abrir una cuenta en una casa de bolsa, ni para financiarse a través de la bolsa. Y eso es algo en lo que hemos estado trabajando ahora, en promover la bolsa, pero sobre todo como una bolsa mucho más incluyente. Correcto. La percepción tanto de la bolsa como de las casas de bolsa es que eso es para grandes inversionistas, Claro, gente muy que rica, tienen ¿no? gente muy rica, o para empresas muy grandes, y no es cierto. Precisamente hay casas de bolsa en la bolsa. Bolsas hoy en día en el país tenemos una sola bolsa. En el pasado hubo varias. Llegó a haber 3 bolsas en el país. Eso mucha gente no lo sabe, pero hasta 1975, que hubo una nueva ley del mercado de valores, había 3 bolsas. Una en Monterrey, una en Guadalajara y una en México, en la Ciudad de México. Para que fuera mucho más eficiente, eso se consolidó y se consolidó en una sola bolsa, que es la bolsa que tenemos hoy en día, que está físicamente en la Ciudad de México. Casas de bolsa en el país tenemos alrededor de 30 casas de bolsa. Todas ellas son diferentes y todas ellas están enfocadas en un nicho de mercado. Algunas casas de bolsa, los requerimientos que tienen, porque es su estrategia, es para clientes que quizás les piden unos montos mucho mayores que otras. Pero hoy en día hay varias casas de bolsa en el país en las que los requerimientos son muy pequeños, son realmente muy bajos, y que se puede hacer de una forma muy simple, incluso a través de aplicaciones. Y hoy en día, aprovechando toda la tecnología que tenemos, es muy simple poder participar en bolsa con montos muy pequeños y a través de todas las tecnologías y a través de aplicaciones, por ejemplo. Por otra parte, muchas veces nos hemos quedado con la idea de que la inversión en valores no es propiamente una inversión, sino que es algo más parecido a una lotería, a un juego de azar. ¿Esto es tan cierto como tal o es No, producto de la imaginación? Eso es producto, yo te diría que desafortunadamente no solo de la imaginación, eso es producto de la falta de educación y de la falta de cultura financiera y bursátil que tenemos. Mucha gente sí tiene esa idea de que la bolsa es un casino y habla de ir a jugar a la bolsa. La bolsa no se debe entender de esa forma. En la bolsa lo que haces es ser inversionista. Puedes comprar 2 productos principales en la bolsa. Puedes comprar deuda, que hablamos de los certificados bursátiles. Ahí lo que estás haciendo es comprar un préstamo, prestándole a una empresa. La empresa te va a pagar unos intereses de forma periódica y tu capital a vencimiento. Ahí tú tomas un rol de acreedor de la empresa. Pero la parte y con la que nos identifica más la gente, aunque no es el monto mayor el que colocamos nosotros, es el mercado accionario. Y ese es el mercado en donde puede haber más volatilidad y es el mercado que vemos todos los días de si las acciones subieron o bajaron. Ahí tú estás siendo socio de una empresa, tú estás participando en una parte igual y muy pequeña, en una sola acción de quizá millones de acciones que hay de una empresa, pero tú ya eres socio y tú ya tienes unos derechos, accionista, tienes unas obligaciones y tú eres accionista realmente de esa empresa. Entonces, si tú vas a participar o cualquier persona en una empresa, pues obviamente no vas a estar viendo, oye, ¿y cómo anda mi inversión al día siguiente? La bolsa debe ser entendida, aunque hay inversionistas de corto plazo que proveen liquidez, la bolsa debe ser entendida como una inversión de mediano o largo plazo. La gran diferencia es que si esto fuera un casino, es un casino en donde siempre se gana en el mediano o largo plazo. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, tenemos el índice, el IPC, el índice de precios y cotizaciones, que es el más conocido en la bolsa, que siempre cuando decimos si la bolsa subió o bajó, nos referimos generalmente a ese indicador, que hoy en día está cerca de niveles récord, alrededor de 49,000 puntos. Ese está integrado por 35 empresas, las 35 más representativas de todas las que tenemos alrededor de 150 hoy en día, pero son las más grandes tanto en términos de capital como en tamaño de la empresa y de volumen operado. Correcto. Entonces, esas empresas, si tú ves ese índice que se creó en 1978, la gráfica es una gráfica así, obviamente tiene sus
subidas, tiene sus bajadas, ha tenido caídas importantes desde que se creó en 1978. Tuvimos el crack de 1987, tuvimos el crack que hubo a mediados de los 90 con el efecto tequila, tuvimos Asia, tuvimos Rusia, y luego el último conocido fue la crisis de 2008-2009, en donde hubo una caída en todas las bolsas a nivel global y en México no fue la excepción. Ahí sí se cayó el índice, pero hoy en día el rendimiento que ha tenido, incluso desde el punto que había anterior, que era en 2008 alrededor de 30.000 puntos, hoy en día estamos ya en 49.000 puntos. Ha sido una inversión muy buena. Si fuera un casino, como mencionas, la distribución de las probabilidades de que si ganas o pierdes, pues sería 50-50, sería una distribución normal. Cambio aquí es, yo te puedo asegurar que la bolsa va a ser muy buen rendimiento en el mediano o largo plazo. ¿Cómo va a estar mañana? No sé, puede haber noticias, puede haber factores de muy corto plazo, que mañana igual y se te cae 100 puntos, no lo sé, pero de mediano o largo plazo, ¿por qué? Porque son empresas que van a seguir creciendo, son empresas, por ejemplo, en el índice, que se seleccionan, que se revisa cada año esa muestra, y entonces te va a ir generando valor, no hay duda. Y quizá va a haber una que no te genera valor dentro de esas 35, pero el promedio va a seguir siendo bueno. Esa es la gran diferencia. ¿Hay algún filtro que permita considerar que las empresas en las que puedo yo como inversionista invertir tienen algún margen de solidez, de certeza, de firmeza, de seriedad, vamos, pues? Sí, mira, si tú inviertes en una empresa que no está listada en la bolsa porque te invita un amigo a participar, te invita el compadre y te dice, oye, tengo tal empresa, va a ser un muy buen negocio, probablemente no vas a ver estados financieros, o cuando menos no vas a ver estados financieros auditados de forma periódica, de forma trimestral, no vas a ver un reporte anual, no vas a estar protegido como inversionista minoritario. Esa empresa probablemente no tenga reglas de gobierno corporativo, no tenga transparencia. Eso es precisamente lo que nosotros ofrecemos en la bolsa. Cuando tú inviertes en la bolsa y inviertes en una empresa que está listada en el mercado de capitales, te vuelves accionista, te vuelves socio de una empresa en la que cada trimestre vas a saber perfectamente todos los números y se va a publicar esa información financiera, y de forma simultánea, para que todos los inversionistas tengan la misma información en el mismo momento. Va a haber reglas de gobierno corporativo, que es muy importante. Entonces vas a tener consejeros dentro del consejo de esa empresa que van a ser independientes. Vas a tener mecanismos, por ejemplo, para avisar a todo el gran público inversionista al mismo tiempo, de forma simultánea y todo. Vas a avisar si hay algún cambio o alguna noticia que pueda afectar el precio de la empresa. Tenemos reguladores, entonces tenemos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que va a estar supervisando todas estas empresas y tanto la información, la transparencia, etcétera. Entonces es una inversión en una empresa mucho más segura desde el punto de vista del inversionista. ¿Cuál es la ventaja para el emisor? Que como es una inversión mucho más segura, el precio al que se puede, o las condiciones a las que se puede financiar, son mucho mejores a unas que no lo estuviera. O sea, si a ti te invita, el ejemplo que te decía, el compadre, pero no tienes mucha información y te dice, oye, préstame, le vas a prestar a una tasa mayor a si yo te digo, oye, préstame en esta empresa, aquí está toda esta información y tienes todo lo que necesitas saber. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con José Oriol Bosch. Continuamos nuestra plática sobre la bolsa de valores y el mercado bursátil. Ha ido creciendo en forma sustantiva el
tamaño del público inversionista en valores? Mira, ¿O ha sido muy estable esto? de forma directa ha tenido un crecimiento todavía pequeño. El crecimiento de inversionistas que tienen una cuenta en una casa de bolsa, una cuenta directa, todavía sigue siendo muy pequeño para el tamaño de la población, para el tamaño de población económicamente activa o gente mayor de edad, que es uno de los requerimientos. Sin embargo, ha tenido un crecimiento importante a través de los inversionistas institucionales. ¿Cuáles son estos? Primero, las Afores. Las Afores manejan hoy en día 2.8 millones de pesos, alrededor de 140.000 millones de dólares, y ellos representan las 11 Afores que tenemos en el país. Atrás de las Afores hay 50 millones de trabajadores aproximadamente que tienen ahí sus recursos, y las Afores lo manejan, y lo manejan de una forma muy efectiva, en donde una parte, y ellos también tienen unas regulaciones, pero una parte de eso se va a la bolsa. Y ahí vale la pena mencionar que según en las Afores hay 4 CIFORES divididas en rangos de edades. Cuanto más joven es la gente, mayor es el porcentaje que se puede invertir en bolsa. ¿Por qué es eso? Precisamente porque la bolsa en el mediano o largo plazo va a ser muy buena inversión. Cambio, si es una persona ya mayor, el porcentaje de bolsa se recomienda que se reduzca. ¿Por qué? Porque esa persona, pues quizá el tiempo de vida, la expectativa de vida que tiene es mucho menor, y por lo tanto no toma tanto riesgo. Otro inversionista institucional muy importante son los fondos de inversión. Los fondos de inversión, tenemos en el país, hay alrededor de 600 fondos de inversión diferentes. La mayoría de ellos son de instrumentos de deuda, pero también hay de capitales, de renta variable. Y los fondos de inversión manejan hoy en día alrededor de 2 millones de pesos, alrededor de 100.000 millones de dólares. Y también han sido un inversionista muy importante para la bolsa. El régimen de fiscalidad que tienen los rendimientos de bolsa, es decir, mis ganancias, ¿qué les va a pasar frente al fisco? ¿Qué les sucede? Hay un incentivo fiscal, o hay varios incentivos dependiendo de los productos, pero la bolsa tiene incentivos desde ese lado. Por ejemplo, las ganancias de capital que tú tienes, si es una empresa listada en la bolsa, ahí el régimen fiscal es del 10%. En lugar de pagar el 30 o el 35%, solo tienes que pagar el 10%. Eso es muy bueno. Incluso hay inversiones que se pueden hacer en bolsa para empresas, y de ahí no lo he mencionado todavía. En la bolsa tenemos las empresas listadas en la bolsa, que son empresas locales, alrededor de 150 empresas, pero también tenemos un mercado que le llamamos el mercado global. En ese mercado global tenemos alrededor de más de 1.000 valores, de hecho, en donde hay acciones y hay algunos fondos también extranjeros. Entonces también puedes comprar una acción que está listada en otro mercado, y la puedes comprar, que está listada en dólares, la puedes comprar aquí en pesos. Y ahí también tienes una ventaja del 10%. Eso es muy bueno porque ya ha sido muy usado por inversionistas. Con la volatilidad que tuvimos de tipo de cambio, muchos inversionistas se fueron a comprar esos valores en dólares, y entonces la ganancia que tuvieron nada más tiene un impuesto del 10% sobre ese capital que ganas. Si compraras directamente cualquier otro activo en dólares, la ganancia tendrías que pagar un impuesto del 30 o 35% sobre la ganancia, mucho mayor. Estas circunstancias que estamos viviendo ahora de relativa incertidumbre con respecto a nuestras relaciones económicas, comerciales y eventualmente financieras con los Estados Unidos de América, ¿tienen alguna repercusión en el mercado de valores? Sí, sí lo tienen, repercusión positiva y negativa, y ahí también depende del momento. Obviamente todo eso tiene un impacto en la economía, pero lo difícil es medir qué tanto va a haber, y ahí puede pasar lo que vimos en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado sale el resultado de las elecciones de Estados Unidos, en donde gana un candidato que no se esperaba y que no se ve como el mejor candidato para México. Entonces, ¿qué pasa con la bolsa? El IPC, el índice de la bolsa que mencionábamos, de niveles de 48.000 puntos aproximadamente, se cae en unos pocos días a 44.000 puntos, se cae el 10%. Fue un impacto, sí, si alguien
había comprado en 48 y vendió en 44, pues sí tuvo un impacto. Claro. Pero también si alguien compró en 44, hoy en día está en 49,000, entonces también fue una oportunidad, que es a lo que voy. En el corto plazo la bolsa puede tener una sobrereacción, y lo hemos visto muchas veces, entonces puede haber mucha más volatilidad, y la bolsa, como puedes comprar y vender todos los días, la bolsa a veces tiende a sobrereaccionar, los inversionistas se pueden asustar, se pueden apanicar, es que ya llegó Trump, y entonces ahí viene el pánico. Y luego ya viene un poco de sentido común, que dices, bueno, finalmente Trump no va a poder hacer lo que quiera, es un país en donde hay instituciones, el Tratado de Libre Comercio es benéfico también para ellos, entonces no se va a eliminar, se va a tener que renegociar, entonces ya viene eso y entonces empiezan a ver las oportunidades y vienen inversionistas, nuevos inversionistas que dicen, oye, no está tan mal el panorama, entonces a mí sí me interesa invertir a este nivel. Y por eso yo creo hoy en día estamos en niveles prácticamente récord a nivel histórico. Es decir, ya estamos más arriba de que cuando entró Donald Trump a la presidencia. Así es. ¿Qué es lo que te digo? En el mediano largo plazo definitivamente es una buena inversión que va a ir absorbiendo todas las noticias que pueda haber negativas de corto plazo. ¿Algo más que quisieras agregar para nuestro público que está muy interesado en conocer esto, que es el mercado de valores, la bolsa de valores como la conocemos? Sí. Yo te diría nada más invitar a todo el público, invitar a acercarse a la bolsa. En la bolsa tenemos, y ahí lo voy a dividir, primero para empresas, tenemos un área de promoción, que es un área que ya tiene 10 años, que la hemos reforzado y atendemos cualquier inquietud de cualquier empresa que requiera financiamiento. Y nos encanta apoyar a ese tipo de empresas que quieren financiamiento para crecer, para generar empleo, para generar crecimiento. Y los requerimientos no son los que esperan. Los requerimientos son mucho menores en términos de cuál es el capital y ahí depende del producto. Hay algunos productos, por ejemplo, para deuda, que no hay unos requerimientos mínimos en cuanto a capital. Los costos, por ejemplo, son mucho menores a lo que se imaginan. Los requerimientos de papeleo, de burocracia, porque también tenemos fama de ser una institución muy burocrática, no lo es. Hemos mejorado muchísimo todos nuestros procesos. Entonces, invitaría a todas las empresas que quieran crecer y nos encanta y siempre decimos que lo que queremos nosotros no es una bolsa para grandes empresas, queremos tener grandes empresas gracias a la bolsa. Y creemos que los empresarios que tenemos en la bolsa son grandes empresarios, son empresarios con una estrategia, con una visión y todo muy diferente, y eso también ayuda a que esas empresas puedan permanecer en el tiempo. Tenemos un problema, sobre todo por la estructura que tenemos corporativa en el país, que hay muchas empresas familiares, que muchas de esas empresas no sobreviven el paso a una segunda o mucho menos todavía a una tercera generación. La bolsa también ayuda en eso. ¿Por qué? Porque te ayuda a institucionalizar la empresa, te ayuda a tener gobierno corporativo, te ayuda a tener consejeros independientes, te ayuda a buscar sucesores, a tener una planeación que otra empresa quizá no lo tiene. Entonces, esa es la invitación para las empresas y que se acerquen con nosotros o con las casas de bolsa. Lo mismo los inversionistas, que se acerquen con las casas de bolsa. El invertir en bolsa es muy buena inversión, están teniendo un rendimiento, el riesgo puede ser mayor en el corto plazo definitivamente, pero también por eso el rendimiento es mayor, hay una relación mayor riesgo, mayor rendimiento, pero acérquense, las casas de bolsa tienen asesores, los pueden ayudar y pueden tener rendimientos muy interesantes. Hay otros rendimientos, pueden comprar un CETE definitivamente, que es el instrumento que se ve como de menor riesgo, pero el rendimiento que van a tener va a ser muy limitado. Entonces, si quieren buscar mayores rendimientos, si quieren tener otros beneficios, que se acerquen a las casas de bolsa y bienvenidos. Pues muchas gracias, al contrario, Pepe. Oriol, por esta oportunidad de platicar con José Oriol Bosch sobre el mercado de valores. Y a ustedes, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y nos veremos en la próxima.